Había brillo allí por Había brillo allí por espacio de un segundo y una espantosa corriente de vapor lo había rozado y después el pobre Nahum había sido arrastrado por algo de aquel color. Nahum lo había dicho al final, había dicho que era como el glóbulo y las plantas. Después se había producido la huida la huida en el patio y el chapoteo en el pozo y ahora aquel pozo proyectado proyectado a la noche un pálido e insidioso destello del mismo diabólico color. Una prueba fehaciente en la viveza mental de Amni es que en aquel instante de suprema tensión se sintió integrado por algo que es básicamente científico. Se preguntó cómo era posible recibir la misma impresión de una corriente de vapor deslizándose en pleno día por una ventana abierta al cielo matutino y de una fosforescencia nocturna proyectándose contra el negro y desolado paisaje. No era normal, resultaba antinatural y entonces recordó las últimas palabras pronunciadas por su desdichado amigo. Procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Los tres caballos que se encontraban en el exterior de la casa, atados a unos árboles junto al camino, estaban ahora y relinchando y cose- relinchando y coseando como locos. El conductor del carro se dirigió hacia la puerta para ver qué pasaba, pero Amni apoyó una mano en su hombro. No salga usted, susurró. No sabemos lo que pasa ahí fuera. Nahum dijo que en el pozo vivía algo que chupaba la vida. Dijo que era algo así, algo que había surgido de una bola redonda, como la que vimos dentro del meteorito que cayó aquí hace más de un año. Dijo que quemaba y sorbía y que era una nube de color como la fosforescencia que ahora sale del pozo y que nadie puede deducir lo que es. Nahum creía que se alimentaba de todo lo viviente y afirmó que lo había comprobado la pasada semana. Tiene que ser algo caído del cielo, igual que el meteorito, tal como dijeron los profesores de la universidad. Su forma y sus actos no tienen nada que ver con el mundo de Dios, es algo que viene del más allá, de forma que el hombre se paró, indeciso, mientras la fosforescencia que emanaba del pozo se hacía más intensa y los caballos coseaban y rechinaban con mayor frenesí. Fue ciertamente un espantoso momento con los restos monstruosos de cuatro personas, dos en la misma casa y dos en el pozo. Y aquella desconocida iridiscencia que surgía de las fangosas profundidades. Amni había cerrado pozo el pozo al conductor del carro, llevando por un súbito impulso, olvidando que él mismo no le había sucedido nada después de ser rozado por aquella horrible columna de vapor en la habitación del ático, pero no se arrepentía de haber actuado así. Nadie podía saber lo que había aquella noche en el exterior, nadie podía conocer la índole de los peligros que podían acechar a un hombre enfrentado con una amenaza totalmente desconocida. Súbitamente uno de los policías que estaba en la ventana profirió una exclamación. Los demás se le quedaron mirando y luego siguieron la dirección de los ojos de su compañero. No había necesidad de palabras. Lo que había de discutible en las habladurías de los campesinos ya no podría ser discutido en adelante porque allí había seis testigos testigos de excepción, media docena de hombres que por la índole de su profesión no creían más que lo que veían en sus propios ojos. Ante todo es necesario confesar que aquella hora de la noche no soplaba ningún viento. Poco después empezó a soplar, pero en aquel instante el aire estaba completamente inmóvil y sin embargo en medio de aquella tensa y absoluta calma los árboles del patio se movían y lo hacían morbosa y espasmódicamente agitando sus desnudas ramas en convulsivas y epilépticas contracciones hacia las nubes bañadas por la luz de la luna, arañando con impotencia el aire inmóvil como movidos por una misteriosa fuerza subterránea que ascendía desde abajo de las negras raíces. Por espacio de unos segundos todos los hombres reunidos en la granja de Gartner contuvieron la respiración. Después, una nube más oscura que las demás escondió la luna y la silueta de las agitadas ramas se esfumó momentáneamente. En aquel momento un grito de espanto se escapó de todas las gargantas, ya que el horror no se había desvanecido con la silueta y en un pavoroso instante de oscuridad más profunda, los hombres vieron retorcerse en la
copa del más alto de los árboles un millar de diminutos puntos luminosos, brillando como el fuego de San Telmo o como las lenguas de fuego que descendieron sobre las cabezas de los apóstoles del día de Pentecostés. Era una gigantesca constelación de luces sobrenaturales monstruosas como un enjambre de luciérnagas necrófagas, bailando una danza infernal sobre una ciénaga maldita, y su color era el mismo que Amni había llegado a reconocer y a temer. Entre tanto, la luminosidad del pozo se hacía cada vez más brillante, infundiendo en los hombres reunidos en la granja una sensación de anormalidad que se sobreponía a cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran concebir. Ya no brillaba, estaba vertiéndose hacia afuera, y mientras la informe corriente de indescriptible color abandonaba el pozo, parecía flotar directamente hacia el firmamento. El veterinario tembló y se acercó a la puerta para echar la doble barra. Amni estaba también muy impresionado y tuvo que limitarse a señalar con la mano. Por falta de voz, cuando quiso llamar la atención de los demás sobre la creciente luminosidad de los árboles, los relinchos de los caballos se habían convertido en algo difícil de aguantar, pero ni uno solo de aquellos hombres hubiesen osado salir por nada del mundo. El brillo de los árboles fue increciendo mientras sus inquietantes ramas parecían extenderse más y más hacia la verticalidad. De pronto se produjo una intensa conmoción en el camino, y cuando Amni alzó la lámpara para que proyectara un poco más de claridad al exterior, comprobaron que los frenéticos caballos habían roto sus ataduras y huían despavorecidos con el carro. La impresión sirvió para soltar varias lenguas y se intercambiaron inquietos cuchicheos. Se extiende sobre Se extiende sobre todas las cosas orgánicas que hay por aquí, murmuró el médico forense. Nadie contestó, pero el hombre que había bajado al pozo aventuró la opinión de que su pértiga debió de haber removido algo indefinido. Fue algo terrible, añadió. No había fondo de ninguna clase, únicamente fango y burbujas y la sensación de algo escondido debajo. El caballo de Amni seguía coceando y relinchando ensordecedoramente en el camino exterior, y casi ahogó el débil sonido de la voz de su dueño mientras éste balbuceaba sus inconexas reflexiones. La salió de aquella piedra, fue creciendo y alimentándose de todas las cosas vivas. Se alimentaba de ellas, alma y cuerpo. Tat y Merwin, Cenas y Sabi, Nahum fue el último. Todos bebieron agua de él, se apoderó de ellos, luego del más allá, donde las cosas no son como aquí, y ahora regresan al lugar de donde vino. En aquel instante, mientras las columnas de desconocido color brillaba con repentina intensidad y empezaban a dibujar fantásticas sugerencias de forma que cada uno de los espectadores describió más tarde de un modo distinto, el desdichado héroe profirió un aullido que ningún hombre había oído nunca salir de la garganta de un caballo. Todos los que estaban en la casa se taparon los oídos, y a mí se alejó de la ventana aterrorizado. Cuando miró de nuevo hacia el exterior, el pobre animal yacía inerte en el suelo, bañado por la luz de la luna entre las astilladas varas de la caleza, y allí se quedó hasta que lo enterraron el día siguiente. Pero en el momento presente no permitía entregarse a desesperos, ya que casi el mismo instante uno de los policías les llamó silenciosamente la atención sobre algo terrible que estaba ocurriendo en el interior de la habitación donde se encontraban. Donde no alcanzaba la claridad de la lámpara, podía verse una débil fosforescencia que había empezado a invadir toda la estancia. Brillaba en el suelo de tablas, en la raída alfombra, y resplandecía débilmente en los marcos de las pequeñas ventanas. Corría de un lado para otro, llenando puertas y muebles. A cada momento se hacía más intensa, y al final se hizo evidente que las cosas vivientes debían abandonar rápidamente aquella casa. Amnis le mostró la puerta trasera, y el camino que llevaba a las tierras altas. Avanzaron con paso vigilante como sonámbulos, y no se atrevieron a mirar atrás hasta que llegaron al camino del norte. Ninguno de ellos se hubiera atrevido a pasar por el camino que discurría junto al
al pozo. Cuando miraron atrás hacia el valle y la distante granja de Gardner, contemplaron un espantoso espectáculo. Toda la granja brillaba con el horrible desconocido color, árboles, edificaciones e incluso la hierba que no había sido transformada todavía en quebradiza y gris. Las ramas estaban todas extendidas hacia el cielo, coronadas con lenguas de fuego y radiantes goterones del mismo monstruoso fuego ardían encima de la casa, del granero y de los cobertizos. Era una escena de una visión de Fuseli, y sobre todo el resto reinaba aquella borrachera de luminoso amorfismo. Aquel extraño arcoíris de misterioso veneno del pozo, hirviendo, saltando, centellando y burbujeando malignamente en su cósmico e irreconocible cromatismo. Después, de pronto, la horrible cosa salió disparada verticalmente hacia el firmamento, como un cohete o un meteoro, sin dejar ningún rastro detrás de ella, y desapareciendo a través de un redondo y curiosamente simétrico agujero abierto en las nubes, antes de que ninguno de los hombres pudiera expresar su sorpresa. Ninguno espectador podría olvidar nunca aquel espectáculo, y a mí se quedó mirando embobado el camino que habla seguido que habrá seguido el color hasta mezclarse con las estrellas de la Vía Láctea, pero su mirada fue atraída inmediatamente hacia la tierra por el estrépito que acababa de producirse en el valle. Había sido un estrépito y no una explosión, como afirmaron algunos de de los componentes del grupo, pero el resultado fue el mismo, ya que un caleidoscópico instante la granja y sus alrededores parecieron estallar, enviando hacia el cenit una nube de coloreados y fantásticos fragmentos. Los fragmentos se desvanecieron en el aire, dejando una nube de vapor que al cabo de un segundo se había esfumado también. Los asombrados espectadores decidieron que no valía la pena esperar a que volviera a salir la luna para comprobar los efectos de aquel cataclismo con la granja de Dajun. Demasiado asustado hasta para esbozar alguna teoría, los 7 hombres volvieron a Arkham por el camino del norte. Amni se sentía peor que sus compañeros y les rogó que lo acompañaran hasta su casa en vez de dirigirse directamente al pueblo. Por nada del mundo hubiera cruzado el bosque solo a aquella hora de la noche. Estaba más asustado que los demás porque había sufrido una impresión que los otros se habían ahorrado, y se sentía angustiado por un temor que por espacio de muchos años no se atrevió a confesar, mientras el resto de los espectadores en aquella tempestuosa colina había vuelto embobadamente con sus rostros al camino. Amnia había mirado hacia atrás por un instante para contemplar el sombrío valle de muerte al que tantas veces había acudido, y había visto algo que se alzaba débilmente para hundirse de nuevo en el lugar desde el cual el informe horror había salido disparado hacia el cielo. Era solamente un color, aunque no era ningún color de nuestra tierra ni de los cielos, y porque Amni reconoció aquel color y supo que sus últimos y débiles restos debían seguir ocultos en el pozo. Nunca ha estado completamente en sus cabales desde entonces. Amni no se acercaría a aquel lugar por todo el oro del mundo. Hace 44 años que ocurrieron los hechos hechos que acabó de narrar, pero Amni no ha vuelto a pisar aquellas tierras, y le alegra saber que pronto quedarán enterradas debajo de las aguas. También a mí me alegra la idea, ya que no me gustó nada ver cómo cambiaba el color la luz del sol al reflejarse en aquel abandonado pozo. Espero que el agua será siempre muy profunda, pero aunque así sea, jamás la beberé. No creo que regrese a la región de Arkham. 3 de los hombres que habían estado con Amni volvieron al día siguiente para ver las ruinas a la luz del día, pero en realidad no había ruinas, únicamente los ladrillos de las chimeneas, las piedras de la bodega, algunos restos minerales y metálicos, y el brocal de aquel inmundo pozo, a excepción del el caballo de Amni que enterraron aquella misma mañana, y de la caleza que no tardaron en devolver a su dueño. Todas las cosas que habían tenido vida habían desaparecido, solo daban 5 acres de desierto polvoriento y grisáceo, y desde entonces no ha crecido en aquellos terrenos ni una brizna de hierba. En la actualidad aparece como una gran mancha comida por el ácido en medio de los bosques y campos, y los pocos que se han atrevido a acercarse por ella, a pesar de las leyendas campesinas
campesinas le han dado el nombre de Erial Maldito. Las leyendas campesinas son muy singulares y podrían ser incluso más si los hombres de la ciudad y los químicos y universitarios tuvieran el interés suficiente para analizar el agua de aquel pozo olvidado o el polvo gris que ningún viento parece dispersar. Los botánicos podrían estudiar también la asombrosa flora que crece a los límites de aquellos terrenos, ya que de este modo podrían confirmar o refutar lo que dice la gente, que la zona envenenada está extendiéndose poco a poco, quizás 1 pulgada al año. La gente dice que el color de la hierba que crece en aquellos alrededores no es la que debe ser y que los animales salvajes dejan extrañas huellas en la nieve cuando llega el invierno. La nieve no parece cuajar tanto en el páramo maldito como en otros lugares. Los caballos, los pocos que quedan en esta época motorizada, se ponen nerviosos en el silencioso valle y los cazadores no pueden acercarse con sus perros a las cercanías del real maldito. Dicen también que las influencias mentales son muy dañinas y que todos los que han tratado de establecerse allí, extranjeros en su mayor parte, han tenido que marcharse acosados por extrañas fantasías y pesadillas. Ningún viajero ha dejado de experimentar una sensación de extrañeza en aquellas profundos abismos, y los artistas tiemblan mientras pintan unos bosques cuyo misterio es tanto de la mente como de la vista. Y yo mismo estoy perplejo por la sensación que me produjo mi único paseo solitario por aquellos lugares antes de que Amni me contara su historia. No me pregunten mi opinión, no sé nada, es todo. La única persona que podía ser interrogada acerca de los extraños días es Amni, ya que la gente de Arkham no quiere hablar de ese tema, y los tres profesores que vieron el meteorito y su glóbulo fallecieron. Había otros glóbulos, quizás uno de ellos consiguió alimentarse y escapar, en tanto que otro no había podido alimentarse bastante y se guía en el pozo. Los campesinos dicen que la zona envenenada se ensancha 1 pulgada cada año, de modo que tal vez existe algún tipo de crecimiento o de alimentación incluso ahora, pero sea lo que haya allí, tiene que verse frenado por algo, ya que de no ser así se extendería rápidamente. Está atado a las raíces de aquellos árboles que arañan el aire. Sea lo que sea, solo Dios lo sabe. En términos de materia, supongo que la cosa que Abni describió puede ser llamada un gas, pero aquel gas obedecía a unas leyes que no son de nuestro mundo. No era fruto de los planetas y soles que brillan en los telescopios y en las placas fotográficas de nuestros observatorios. No era ningún soplo de los cielos cuyo movimiento y dimensiones miden nuestros astrónomos o considerado enormes para ser medidos. No era más que un color surgido del espacio, un pavoroso mensajero de unos reinos del infinito situados más allá de la naturaleza que nosotros conocemos, de unos reinos cuya simple existencia anonada el cerebro con las inmensas posibilidades extracósmicas que ofrece a nuestra imaginación. Dudo mucho de que a mí me mintiera de un modo consciente, y no creo que su historia sea un relato de una mente desequilibrada. Como cree que la gente de la ciudad, algo terrible llegó a las colinas y valles con aquel meteoro, y algo terrible, aunque ignoro en qué medida, permanece allí. Me contenta pensar que todos aquellos terrenos quedarán inundados por las aguas. Entre tanto, espero que no le ocurra nada a mí. Vio tanto de la cosa y su influencia era tan malévola, porque no ha sido capaz de marcharse y vivir en otra parte. Amni es un anciano muy simpático y muy buena persona, y cuando la brigada de trabajadores empiece su tarea, tengo que escribir al
al ingeniero jefe para que no lo pierda de vista. Me disgustaría recordarlo como una gris, retorcida y quebradiza monstruosidad de las que turban cada día más mi descanso. Historia del Necronomicon. El título original es Al-Asif. Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que se suponía era el aullido de los demonios, escrito por Abdul al-Hazred, un poeta loco huido de Sahana y al Yemen en la época de los califas omeyas hacia el año 700. Visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasó 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia. El Roba, el Khalije o espacio vital de los antiguos y el Dana o desierto carmesí de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas increíbles y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, al-Hazred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon al-Asif, y por donde circulaba terribles y contradictorias noticias sobre su muerte o desaparición en 738. Su biografía del siglo X2, Ibn Khaldun, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado espantosamente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Se encuentra además muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la fabulosa Ilrem, la ciudad de los pilates, y haber encontrado cosas bajo las ruinas de una inencontrable ciudad del desierto. Los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad no participaba de la fe musulmana. Adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. A huevo. Pero no, estos dos tarados son enemigos. En el año 950, Al-Asif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Theodorus Piletas de Constantinopla bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo, y debido a su influencia, tuvieron lugar ciertas experiencias espantosas, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Miguel. Desde entonces no tenemos más que vagas referencias del libro, pero en 1228 Olaus Wormius encontró una traducción al latín que fue impresa 2 veces, una en el siglo X5 en letras negras con toda seguridad en Alemania y otra en el siglo XV2 probablemente en España. Ninguna de las dos ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo por su tipografía que se supone la fecha y el lugar de impresión. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio I en el 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso centro de interés. La edición árabe original se perdió en los tiempos de Wormius, tal y como indica su nota preliminar. Hay vagas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios del siglo, pero que desapareció en el gran terremoto. No hay ningún rastro de la versión griega, impresa en Italia entre el 1500 y el 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem. En 1692 igualmente existió una traducción del Dr. T, nunca impresa, basada en el manuscrito original. Los textos latinos que todavía subsisten, uno del siglo X5, está guardado en el Museo Británico y el otro del siglo X5 se hallaba en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XV2 se guardaba en la Biblioteca de Widener de Harvard y otra en la Biblioteca de la Universidad Miskatonic en Arkham, mientras que hay una más en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué?
Probablemente existían más copias secretas y se rumoreaba insistidamente que una copia del siglo XB fue a parar a la colección de un célebre millonario norteamericano. Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XB1 la guardaba de la familia Pickman de Salem, pero es casi seguro que esta copia desapareció al mismo tiempo que el artista R.U. Pickman en 1926. La obra está rigurosamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas. Su lectura puede traer consecuencias temibles. Se cree que R. Chambers se basó en este libro para su obra El Rey en Amarillo. Cronología. Al-Asif se escribe en Damasco en el 730 por Abdul al-Hazred, traducción al griego por el título de Necronomicon a cargo de Teodoros Piletas en el 950. El patriarca Micael lo prohíbe en 1050, el texto griego. El árabe se ha perdido. En 1228, Olaus traduce el texto griego al latín. Las ediciones latinas y griegas son destruidas por Gregorio I en 1232. En 14 aparece una edición en letras góticas en Alemania. En 15 el texto griego es impreso en Italia. En 16 aparece la traducción al castellano del texto latino. Gente muy antigua. Providence, 2 de noviembre de 1927. Querido Melmoth, así que estás terriblemente ocupado tratando de descubrir el sombrío pasado de aquel insufrible joven asiático llamado Varius Avitus Bassianus. Puffy, hay pocas personas que aborrezcan más que a esa maldita ratita siria. Yo mismo he sido transportado hace poco a los negros sitios romanos por motivo de mi reciente lectura de Aeneid de James Rhodes, en una traducción que no había leído nunca, más fehaciente para P. Maro que cualquier otra versión, incluyendo la de mi tío, el Dr. Clark, que aún no ha sido publicada. Es esta recreación virgiliana, unida a los espectrales incidentes y acontecimientos de la fiesta de difuntos, con sus ceremonias brujeriles en las colinas, que me provocaron la noche del lunes pasado un sueño muy vívido y claro, desarrollado en los tiempos de los romanos, con tales connotaciones terroríficas que estoy seguro algún día concretaré en papel. Los sueños sobre los romanos no eran extravagantes durante mi infancia. Generalmente seguía al divino Julio arrasando las Galías, convertido en tribunos militum, pero había tanto tiempo que no tenía uno que me ha impresionado mucho. Atardecía en un crepúsculo rojizo en la ciudad provinciana de Pompelo, a los pies de los Pirineos, en la Hispania Citerior. El año que transcurría era uno de los del final de la República, ya que la provincia aún estaba gobernada por un procónsul senatorial en vez del legado de Augusto, y el día era el 1 de noviembre. Las colinas se elevaban rojizas y doradas al norte de la pequeña ciudad, y el sol relucía oblicuo sobre las piedras recién colocadas de los edificios enormes del foro y las paredes de madera del circo hacia el este. Grupos de ciudadanos, colonos de Roma y nativos romanizados de negros cabellos, junto con gentes mestizas por las alianzas entre ellos, vestidos con suaves túnicas, y legionarios armados y hombres de negras barbas llegados de las cercanas tribus de los vascones, caminaban por las calles y el foro con una especie de pasividad vaga e indefinida. Yo mismo terminaba de bajarme de una litera que los portadores ilirios habían traído a través de Iberia desde Calaguria. Creo que ya era un cuestor provincial llamado L. Caelius Rufus, y que había sido llamado por el procónsul P. Sibonius Libo, cohorte de la X2 Legión bajo la tribuna militar de Sex, a Celius, el legado de toda la región. C.R. Balbutius también había arribado desde Calagurria, donde se encontraba permanentemente. La causa de la reunión era un horror que pululaba en las colinas. Los ciudadanos estaban aterrorizados. Había requerido la presencia de una coherente cohorte de Calagurria. Estábamos en la terrible estación del otoño
otoño y la gente salvaje de las montañas se preparaba para las aterradoras ceremonias de las que solo llegaban rumores a la ciudad. Ellos eran la antigua raza que habitaba en lo más alto de las colinas y que hablaban un cortante lenguaje que los vascones no podían entender. Rara vez se los veía, pero algunas veces al año enviaban mensajeros de ojos pequeños y amarillentos que parecían escitas para traficar con los mercaderes por medio de señas, y todos los otoños y primaveras realizaban sus ritos ancestrales.